Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Buenas noches, don Víctor Piz. ¿Cómo estás, Leo? Gracias por estar aquí. Don Pablo Uribe, gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy surge nuevamente el debate y la controversia acerca del estado de la economía. El INEGI da a conocer cifras precisas, puntuales, respecto al tercer trimestre en México de crecimiento cero. Son 9 meses ya en que la economía pues, ha estado prácticamente detenida, parada, y viene nuevamente este tema. Ahora discutiremos, y dirán los señores economistas, si esto es solo un asunto de semántica, de calificativos o hay de fondo, porque hay unos dicen que salió el señor del INEGI a decir que era un estancamiento, hay quien dice que esto ya es una recesión, le agregan recesión técnica, pero bueno, lo cierto es que pues la economía está parada, eso es lo que no se mueve, la economía parece plenamente detenida. No sé si, Enrique, Víctor, el tema del estancamiento y la recesión sea relevante, pero pues el debate está hoy. ¿Importa el término de fondo o no? Mira, es más simbólico y tiene más connotaciones políticas. Oye, más feo. Recesión. Decir, estamos en recesión, porque recesión es retroceso. Es una manera distinta para decir la economía va para atrás. Y la forma usual de medir la recesión se ha popularizado, no es la forma científica, pero es la más popular, es caracterizar que hay recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos de retroceso. Y hoy lo que el INEGI presenta, además de las cifras del mes del tercer trimestre del periodo julio-septiembre, es una revisión de cifras anteriores. Y de acuerdo a estas, hubo retroceso en el 4º trimestre del año pasado, es decir, todavía en el periodo de Peña y uno del periodo de López Obrador, en el primero de este año y en el segundo de este año. Y en el tercero nos quedamos estancados. Completo. No se movió la economía. La verdad es que en términos, digamos, más académicos, recesión implica caída del empleo, caída de las ventas de modo generalizado. Digamos que como caracterizan los norteamericanos a sus recesiones, no se aplicaría lo que estamos viviendo en México. Pero sí, evidentemente, hay un estancamiento muy prolongado, que no se ve, por cierto, que podamos salir de él en el corto plazo. Sí, la recesión es una contracción generalizada de la actividad económica que no se está dando, porque lo que tenemos es una serie de contrastes donde la industria, que es el principal motor, tendría que ser el principal motor de crecimiento de la economía, pues tiene ya tiempo, ahí sí está a la baja. Los servicios, que se convirtieron en el motor de crecimiento en los últimos años, comercio y servicios, se estancaron, y las actividades primarias, que es el sector agropecuario, es el que ha estado creciendo, pero no lo suficiente como para arrastrar al resto de la economía. Lo que dirías es que hay datos contrastados, unas cosas que suben y otras que bajan. Exactamente, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que la economía en general pues sí está bordeando la recesión, esa es la realidad. Estamos entre el estancamiento y la recesión, esa es la realidad. Y tú dabas el dato hace un momento, cuando tomas el periodo enero-septiembre de este año y lo comparas con el mismo periodo 2018, pues el crecimiento es cero. O sea, no hay crecimiento. Pero también hay que decir, y es justo decirlo, que esta situación de atonía, como le dicen en la economía, pues viene del año pasado, finales del año pasado. Enrique, sí, el último trimestre. Incluso un poquito más atrás. Entonces, la verdad es que la debilidad de la economía ya se venía manifestando desde finales de 2018, pero se exacerbó en este año. Y bueno, el resultado es lo que estamos viendo. Estamos frente a una actividad económica estancada. Es la realidad. Creo que está claro el porqué. O sea, de finales de julio para acá tiende a desacelerar la economía, una contracción en el último trimestre del sexenio pasado. Es el efecto López Obrador, es el efecto desconfianza, es el efecto no saber hacia dónde vamos de manera concreta, es no saber qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, y no vemos todavía claro
de hacia dónde va este presidente en materia económica. Algunos tenemos una impresión, tal vez prejuiciada, pero siendo absolutamente objetivos, lo que hay es incertidumbre porque se gasta en temas que no generan desarrollo y que no ayudan a detonar el crecimiento de la economía. La inversión privada, sobre todo la nacional, está preocupada porque vive aquí y ve estos efectos. No es tan pragmática como alguna inversión extranjera que viene, invierte, compra bonos, pesos y luego se deshace de ellos como si fuera una pelusa en la solapa. Estamos ante un problema serio porque, como dice Enrique, esto no se ve que pueda resolverse en el corto plazo, salvo que existieran señales que difícilmente se van a dar de cambio en la conducción económica que den certeza para poder invertir, poder endeudarse a largo plazo. Una serie de cosas que no se están dando. Todas estas encuestas del INEGI miden las cosas buenas, las cosas malas, lo positivo y lo negativo. Y el resultado es recesión o estancamiento. Sí, no es una cosa de pelearnos con las cifras, son más que claras y contundentes. Tú consignabas esto, me parece que hoy mismo, pero si a esto le agregamos que además la producción petrolera se cayó, ¿no es cierto? Porque ellos habían hecho un pronóstico muy positivo de llegar a finales de año con una producción de 1.950.000. 1.9 millones ya en la última parte del año. Y habíamos llegado al 1.750 y nos volvimos a caer a 1.6 y fracción. Sí, creo que aunque tiene razón Pablo en lo esencial, es la conducción económica el origen principal de este resultado, hay agravantes. La incertidumbre derivada de que no se ratifica el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, o el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, se suscribió el 30 de noviembre, el último día del sexenio de Enrique Peña. Estamos a punto de cumplir un año, ¿no? Sí, prácticamente a días de un año. Y en ese año solo se ha ratificado en México. El Senado ya le dio luz verde, pero en Estados Unidos no solo no se ha ratificado, sino no se ve fácil, se ve complicado. Ese es un factor. Otro factor, ya lo mencionabas, el comportamiento de la producción petrolera, que tampoco es nuevo, ya venía a la baja de manera acentuada durante los últimos 2 años del gobierno de Enrique Peña. Y lo que vemos en la economía de Estados Unidos, si vemos la parte que más importa a México, que es la industria en Estados Unidos lleva 6-7 meses a la baja, con desempeño negativo. Entonces, aunque tuviéramos confianza, muy probablemente nos hubiera pegado de manera importante este conjunto de cosas. Tal vez no estaríamos en el borde del cero o en el estancamiento pleno, pero estaríamos con un crecimiento muy modestito por el efecto que tienen estos otros indicadores. Así que, pues es la tormenta perfecta. Se junta ingredientes externos con problemas domésticos, con incertidumbre derivada de que no hay confianza, no hay certeza en los planes del nuevo gobierno y es el resultado. Pero principalmente los motivos los pondrías en el ámbito de lo doméstico, sí, lo que ha pasado aquí y las decisiones que se han tomado aquí. Sí, yo también los pondría como factores internos. Lo digo porque van a surgir voces ahora en estos días en la defensa del asunto de que, claro, es que la economía estadounidense bajó un poco, que sí bajó, es cierto, pero no a estos niveles. Sí, no, yo estuve revisando precisamente en la línea de lo que comenta Enrique, información, y lo que vemos en este año es que la economía de Estados Unidos arrancó el año creciendo al 3%, luego se desaceleró al 2%, y pues México no se pudo enganchar a ese crecimiento. O sea, ahí tuvimos un efecto de desacoplamiento, sí nos pegó, sobre todo en el comercio exterior. Pero básicamente también hay 2 elementos. El retraso en el ejercicio del gasto público, que se prolongó más de lo esperado, y también el retraso en el gasto de inversión del sector privado. O sea, gasto público por un lado y inversión privada por otro. Y básicamente la inversión privada, pues lo que está viendo es una serie de factores que se combinan para no invertir con confianza. Entonces, eso nos está pegando. O sea, finalmente no crecemos porque no hay inversión. Creo que es el origen de todo. Entonces, resumiendo, es, a mi juicio,
factor interno, el principal, el responsable de la situación económica que estamos viendo, más que el factor externo. Sí, en abono a lo que bien señala Víctor, de lo que llamamos los subejercicios, la falta de inversión pública y que no han gastado lo que tenían que gastar, me llama la atención el cuadro que se presentaba hace un momento, que lo que más ha ayudado, lo que ha ayudado a la economía es el sector primario. Y vemos los subejercicios en el campo han sido grandes. Sí. La eliminación de programas han sido importantes. Y si queremos superar esta situación de estancamiento, pues habría que apoyar al campo. Y resulta que el campo tiene menos presupuesto. Es decir, por lo menos le quitan programas importantes de apoyo a la producción, que son los que nos estaban dando buenas noticias desde hace varios años. Y resulta que ahora este sector va a comenzar, por lo que dicen las cifras, a declinar. O sea, pregunto, ustedes son economistas, ¿qué necesita un gobierno para enmendar cuando está todo tan claro y se puede? Enrique se ha cansado de escribirlo, regresar a los farm outs, de retomar la reforma energética, etcétera, etcétera. Ok, el aeropuerto ya, no importa el aeropuerto, ya démoslo por perdido e inundado. ¿Qué necesita un gobierno para rectificar? Porque así vamos a ir de mal en peor. Pero no parece haber signos de rectificación, corrígeme. No hasta ahora, no hasta ahora. Y diría también que el presupuesto que se aprobó la semana pasada no va en la ruta de, digamos, de favorecer políticas contracíclicas que puedan favorecer el crecimiento de la economía del próximo año. Escuchaba una declaración del diputado Mario Delgado que decía que si se confirma el escenario de recesión sería necesario hacer adecuaciones a la ley de ingresos. Imagínate, acaban de votar hace 3 días. Entonces, ahí les falló el cálculo. Ese diputado, no se nos olvide que dijo que recibían una economía en ruinas, ¿no? En la Cámara de Diputados. A ver, que explique, que salga y que explique cómo está la ruina, porque la ruina ahora se derrumbó, la ruina, por cierto. Mañana por la mañana viene el primer intento de empezar a mover la maquinaria. Vamos a ver si funciona. Se presentan, se dice, alrededor de 60 proyectos de infraestructura, con detalle, la mayor parte financiados por el sector privado. Vamos a ver si el impacto que eso tiene es positivo o va a ser marginal, como algunos suponen, que no va a tener el poder, la atracción suficiente para empujar a la economía al crecimiento de nueva cuenta. Bueno, vamos a esperar, ya lo estaremos platicando aquí en los siguientes días, mañana seguramente. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, tenemos mucho más al cierre. Volvemos. Otro tema delicado y que tiene que ver con la seguridad radica en el anuncio de un representante de la familia Levarón. Usted recordará esta tragedia terrible a esta familia en el norte de México. Los Levarón cruzaron la frontera y se fueron ya todos a Estados Unidos. Tienen doble nacionalidad, son mexicanos y son estadounidenses también. Y anunció Brian Levarón, uno de los integrantes de la familia, que le solicitaba formalmente a la Casa Blanca, al presidente de los Estados Unidos, declarar como organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico. Esto reviste una naturaleza jurídica profundamente distinta, porque pues el gobierno de Estados Unidos clasifica a esas organizaciones y se adjudica la facultad para luchar contra ellas donde quiera que estén en el planeta. Esto provocó hoy en la mañana reacciones por parte del gobierno de México. En primer lugar, el presidente de la República diciendo que de ninguna manera iban a permitir ningún tipo de intromisión o intervención, dijo, por fuerzas de otra nacionalidad en territorio mexicano, que eso era inadmisible y no sé qué. Y luego el canciller Ebrard pues hizo algunas precisiones que esto era innecesario y dijo innecesario y inconveniente, dijo el canciller Ebrard. Pero lo cierto es que hoy, independientemente de que pase o no, recordemos que para la retórica electoral del presidente Trump, un tema de estos le viene como anillo al dedo.
porque pues de por sí, ya después del rollo de Culiacán, recuerdan ustedes los incidentes ahí con la detención fallida de Ovidio Guzmán, surgieron voces republicanas que dijeron, ya ven por qué necesitamos un muro. Y ahora este argumento, a solicitud de un ciudadano estadounidense, puede crear una serie de problemas. El secretario Durazo, que ve usted en pantalla, salió a decir que pues no había condiciones jurídicas para declarar que los cárteles del narcotráfico sean considerados terroristas. Sí, creo que estamos en una zona muy delicada. Estamos en una cuerda floja muy caliente que nos podemos caer como el funambulista inexperto. Entiendo que la familia de Levarón lo diga. O sea, lo que sucedió con ellos, que en realidad nos dolió a todo México, pero ellos que son padres, tíos, hermanos de esos niños que quemaron vivos, obviamente que tienen una reacción de esta magnitud y son escuchados en Estados Unidos. Pero no, obviamente no me gustaría, no quisiera que desde aquí alentáramos la intervención estadounidense en México. No. Ahora, para eso hay que hacer la tarea interna. Y lo que tenemos es a un gobierno con la estrategia del avestruz, de meter la cabeza debajo de la tierra para no ver lo que pasa y no escuchar. Me voy a Oaxaca, meto la cabeza en la tierra. Es decir, no. Cuidado, se están juntando una serie de elementos que pueden llegar a ser extremadamente peligrosos. Tú lo señalabas, las elecciones en Estados Unidos, el narco con acciones terroristas, una solicitud de una familia México-estadounidense para que se declare terrorismo por parte de los Estados Unidos, luego gobernadores del norte del país amenazando con salirse del pacto fiscal. Es decir, cuidado, hay demasiados fierros en la lumbre en un tema extremadamente delicado que compete a la soberanía. Mencionas ahí los gobernadores, recuerdo al de Tamaulipas hace tan solo unos días, el señor Cabeza de Vaca, diciendo que tenían un estado de narcoterrorismo en su entidad. Así es que hay muchos elementos como tú mencionas, Víctor. Sí, y bueno, agrego nada más, el canciller Ebrard decía que no era necesario darle esta connotación a los grupos criminales porque tiene implicaciones jurídicas en el ámbito internacional, decía, y no por eso, dice, no porque no se les dé esa connotación, no vamos a actuar contra ellos, ¿no? Pero bueno, como decía Pablo, el tema está muy revuelto. Ayer otro de los Levarón, Adrián Levarón, responsabilizaba directamente al presidente del crimen que pasó en Sonora, es el responsable. Y viene ahora ya el aniversario, el primer año de gobierno del presidente López Obrador, y Julián Levarón, otro miembro de la familia, pues él está, teniendo cercanía con Javier Sicilia, quieren hacer esta marcha el sábado, y van a ser recibidos por el presidente el lunes. Solo los Levarón. Solo los Levarón. Dijo que sin invitados políticos, que el mensaje era para el señor Sicilia, evidentemente. Pero bueno, sí, sin duda, todas las piezas están moviéndose en torno a este primer aniversario de gobierno que llega pues con marcado por este crimen lamentable. Vale la pena recordar que no fue solo declaración de uno de los Levarón la petición para que se caracterizara a los grupos del narco como terroristas, sino que introdujo esa petición en un sistema que existe para que la Casa Blanca responda. Se requiere todavía que haya un suficiente número de firmas de personas que respalden esta petición. Entiendo que son 99,999, 100,000 para hacer pone el número redondo, para que el presidente tenga que responder, no en el sentido necesariamente de la petición, pero sí que emita un posicionamiento. Sí. Si no llega a ese número, no lo hará. Pero el riesgo es alto. Imaginemos que llega a ese número de firmas, exacto, y que el presidente Trump tiene que emitir hacer un posicionamiento, como dices, en el sentido de si es o no terrorismo el narco mexicano. Cuidado, porque ya alguna vez después de los eventos de Culiacán, el propio presidente Trump
dijo, pues nosotros estamos en disposición de ayudar. Ahora, si hay un ciudadano México norteamericano con la doble nacionalidad que está demandando ese respaldo, la tentación, como dice Pablo, de eventualmente decir, bueno, no puede, las instituciones mexicanas no tienen la capacidad para hacerle frente a grupos tan poderosos, con tantos recursos, con tanto armamento como los narcos. ¿Qué es el argumento de este señor Levarón? Pues hay que echarles una ayudadita. Esto creo que es riesgoso. Valdría más caminar en el sentido de restablecer una cooperación que se fracturó, no en este sexenio, desde el sexenio pasado. Sí, se fracturó la cooperación que había con instituciones norteamericanas para combatir al Déjenme narcotráfico. agregar a este debate, que me parece un agravante en el contexto político electoral de Estados Unidos, en el debate de los aspirantes demócratas la semana pasada, el moderador, el conductor del debate, les pregunta que si a la luz de los hechos de violencia con la familia Levarón en la frontera, ellos considerarían el uso de fuerzas militares de Estados Unidos para combatir el narco. Todos los aspirantes demócratas respondieron que sí. Unos matizaron y dijeron que en coordinación con el gobierno y las autoridades mexicanas, pero hubo una candidata que dijo sin coordinación alguna, vamos tras de ellos. Es decir, esto, coincidimos todos, es extremadamente delicado para el gobierno de México. Sin lugar a dudas, y volvemos a la pregunta anterior, a lo que comentábamos en el segmento anterior en la economía, ¿qué falta para que el jefe del Ejecutivo, digamos las cosas por su nombre, si el jefe del Ejecutivo da un golpe de timón en materia económica, todos le van a aplaudir? Si da, incluyendo los suyos, si da un golpe de timón en materia de seguridad, todos le van a aplaudir, incluyendo los suyos. Pero ahora, ¿con qué reflejo reacciona? ¿Va a recibir a los Levarón porque anunciaron una caravana o una visita a ver a Trump? A la Casa Blanca. Y a Sicilia no lo reciben porque el hijo que le mataron es mexicano. Y no hay gobierno de Trump que pida por el hijo de Sicilia. O sea, es muy... creo que está sacando lo peor de muchos este gobierno. Y en materia concreta de seguridad, estamos viendo, no solo en el sexenio anterior, sí íbamos mal, pero todavía había mecanismos de cooperación. Aquí, por lo visto, no. La DEA dijo no. Desmantelaron el cuerpo de inteligencia de la Marina, que era brillante. El más confiable, en opinión de muchos. En el que confiaban todos. Sí. Y que obtuvo las capturas sin disparar la mayoría de las veces. O sea, y ahora no tenemos nada más que declaraciones, algunos chistes, algunas frases hechas, dichos. No, y esas 100,000 firmas que nos dicen que habría que juntar, te apuesto, te aseguro, que si fuera en el estado de Tamaulipas, juntan más de 100,000 firmas porque están hasta la madre de que los maten y que los saquen y que los extorsionen. Es decir, lo que estamos viviendo, no sé qué palabras hay que usar para que reaccionen. El gobierno tiene que reaccionar, perdón. 100,000 firmas conseguir en Estados Unidos con un tema de estos me parece hasta sencillo. Agrego a esto el tema de que tanto los presidentes Calderón como Peña Nieto en su momento fueron y se reunieron con víctimas. Aquí ha habido un desdén, dieron la cara, se sentaron, aguantaron. Yo recuerdo aquella reunión del presidente Calderón con las víctimas, los padres de las víctimas de la guardería Castillo ABC, Chapultepec muy también, áspera, en el Castillo y le Chapultepec dijeron duro. Y luego a los de Ayotzinapa con el presidente Peña fue una reunión tensa, muy dura. Y ahora no ha habido nada, ¿no? No ha habido nada. Te iba a preguntar si esa precandidata no fue Elizabeth Warren. No fue Elizabeth Warren. Porque ahí sí, cuidado. No fue, exactamente, pero bueno. No fue ella, fue otra que no tiene... Pero efectivamente en el contexto político electoral, como dices, y más cuando estamos pues a días de conocer si es que no se ratifica el tratado comercial, ¿no? Antes del receso de Acción de Gracias, digo, quedará una ventana en enero todavía abierta, pero sin duda que esto viene a, pues, a enrarecer la relación
México-Estados Unidos todavía más, y que el tema de seguridad seguramente va a ser un elemento de debate que va a estar en las campañas arriba. Bueno, hoy el canciller todavía dijo, como en un tono así a Estados Unidos, nosotros ya cumplimos con la reforma laboral, ya cumplimos con todas las cosas. Cuando allá sigue habiendo presión de los sindicatos a los señores demócratas por eso. Por cierto, que el presidente López Obrador hoy dijo que iba a enviar una carta a la señora Pelosi para pedirle que el tema electoral y político no se mezcle con el TEMEC. Pues no creo que la señora Pelosi vaya... Digo, uno podría pensar que es ingenuo, desde luego que no lo es, pero pues pareciera, porque que no se mezcle el tema electoral con decisiones de Estado, por favor. Pues sí, imagínate todas las dificultades que hubo para armar el primer Tratado de Libre Comercio y las que hubo ahora hace poco para evitar que se extinguiera el Tratado de Libre Comercio como era la intención del presidente Trump. Se montaron oficinas en Estados Unidos dedicadas al cabildeo, dedicadas a convencer, no mandándole una carta, no me acuerdo cómo se llamaba el líder demócrata, rubio de pelo colorín, que no le gustaba para nada el TLC en las épocas de 93, 94. Sí, ahora te digo. Bueno, a ellos se les habla... Gephardt, sí. Gephardt, exactamente, demócrata. Se les hablaba por teléfono, iba a verlo Serra, iba a verlo Herminio, y ahora también. Aquí estuvo permanentemente Ildefonso Guajardo, y aquí se manda una carta como para el cartel. No, es decir, creo que... Recientemente se filtró que Jesús Seade, que es el negociador en jefe y me parece el más experimentado, y eso, no tenía presupuesto para viajar a Washington a ir a ver a sus contrapartes, en fin, porque pues redujeron esa partida presupuestaria. Algo que hay que decir del tema Seade, que lo ha hecho muy bien. Cuando estaba la negociación y él entró como observador, se hizo énfasis de parte de la oficina del presidente electo que iba como observador, que no mencionaba absolutamente nada. Después dijeron, sí, en materia energética logró algunos cambios. Y ahora resulta que lo ponen como el gran negociador del nuevo Tratado de Libre Comercio. No lo es. No, fue el equipo del Ildefonso Guajardo, sí, hay que decirlo, claro. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, regresamos enseguida. El presidente de la República envió al Senado la terna para aspirantes a ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le recuerdo a usted que esta vacante la dejó libre el señor ministro Eduardo Medina Mora cuando se retiró hace pues unas semanas. Aquí están las candidatas. Diana Álvarez es una de ellas, abogada por el ITAM, ahí veía usted sus datos. Ana María Magaloni, que tiene una larga trayectoria como académica y también como precursora de estudios sobre el sistema judicial. Y hay una tercera, la señora Margarita Ríos Farjat, que es hoy titular, por cierto, del SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Las tres, evidentemente, abogadas con una trayectoria académica, algunas con experiencia en el servicio público, otras no. Llama la atención el hecho de que ninguna tiene una carrera en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, ninguna ha sido juez, ninguna ha sido magistrada, ninguna ha pasado por una oficina del Ministerio Público. Ya hubo reacciones en el Senado, aparecieron varias voces, por lo pronto la del PRI, que dice, bueno, pues reconocemos mucho la trayectoria de las candidatas, pero no gusta la cercanía con el presidente López Obrador y con el actual gobierno o con Morena. Dijo por ahí el senador Osorio Chong, por cierto, el PRI lo declaró en tribuna en el Senado. Así es que, pues vendrá ahora el debate sobre cuál de estas será la idónea. No veo ninguna voz en el Senado que vaya a rechazar la terna. Pablo. A mí no me parece, y creo que no es una terna ofensiva ni avasalladora de Morena. Creo que hay bastante sensatez en la terna que mandó el presidente. Son tres personas. Buenas candidatas, ¿no? Sí, son tres personas calificadas en lo suyo.
tienen este gran pero, no tienen una carrera en el Poder Judicial. Entonces, por ahí sí hay un pero tampoco lo han tenido otros, y que han logrado un buen desempeño. A mí me parece, el propio me Medina Mora. pareció sorpresiva la terna por el buen perfil de las candidatas, por lo menos de dos, que son las que he conocido y he seguido, Ríos Farhat y Ana Laura Magaloni. A la otra señora no la he seguido, pero no es una terna estilo de la Comisión Reguladora de Energía o ese tipo de cosas que eran realmente deplorables. Entonces sí, me parece que se va a elegir a una a una ministra de la Corte, cercana al presidente. Ana María Magaloni es muy cercana a Claudia Sheinbaum y al actual presidente de la Corte, al ministro Saldívar, pero eso no la hace una mujer injusta. Claro. No. Me parece que dentro de lo razonable está bastante bien la terna. Víctor. Aunque no hayan estado ninguna en el Poder Judicial, van a cubrir el criterio de idoneidad en el Senado, y creo que el Senado va a tener una gran oportunidad para sacarse la espinita que dejó ese polémico proceso de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El periodo ordinario concluye el 15 de diciembre, o sea, quedan prácticamente 2 semanas, y hasta donde se sabe, la intención es procesarlo rápido. Esta misma semana se harán las entrevistas con cada una de las candidatas y posiblemente la votación se dé la próxima semana. Pero aquí lo que yo veo es que no habrá mucha polémica como fue en el caso anterior, y habrá que ver cómo se va decantando el proceso, pero sin duda que las 3 candidatas, me parece que cada una son candidatas competitivas, eso le da un valor al proceso. Y sí reúnen este requisito sí, de idoneidad, claro, sí. aunque no tengan una carrera sí, en el Poder Judicial. Claro. Como decía Pablo, hay casos, yo recuerdo claramente el del ministro Cosío, que venía de la academia. Ramón, sí. Prácticamente toda su carrera había sido académica y tuvo un desempeño sobresaliente en la Corte. Entonces no es inusual, digamos, que enriquece la Corte, donde a veces llegan personas del interior del Poder Judicial, gente que ha escalado, ha subido por escalafón, juez, magistrado, etcétera. Y hay personas que del mundo académico llegan y tienen otra visión, o del mundo privado, digamos, de la práctica privada. De la práctica privada, como el actual presidente, que su trayectoria fue principalmente en la práctica privada. En ese sentido creo que no es un impedimento. Los perfiles donde me parece que hay más consenso es en la trayectoria de la señora Magaloni, Ana Laura Magaloni, que tiene mucho tiempo estudiando el derecho y los aspectos constitucionales específicamente del derecho, que son los que aborda principalmente la Corte. En menor grado, Margarita Ríos Farhat, que ya en su desempeño pues se ha visto que la especialidad tiene que ver más con temas de orden fiscal. Por eso se le nombró titular del SAT, donde sigue desempeñándose hasta ahora. Y quien me parece que tiene menos consenso es Diana Álvarez. En particular por la relación que se le atribuye, relación sentimental con el fiscal general de la República, con el señor Alejandro Gertz Manero. De modo que no sería, digamos, una ministra de la Corte que digamos independiente, ¿no? Que tiene una relación con alguien que seguramente va a tener que ser valorado en sus casos frecuentemente en la Corte. Sin embargo, sí creo que, digamos, hecho este balance, al menos hay 2 candidatas que pueden ser bastante aceptables para la mayoría, y en particular por la trayectoria bastante pública en los estudios de Derecho de Ana Laura Magaloni, como, digamos, colaboradora de diferentes medios. Magaloni es sin duda un excelente bien que sean propuesta. mujeres las 3, ¿no? Es decir, me parece un tino para equilibrar en la Suprema Corte de Justicia un mundo dominado por los hombres durante muchos años. Está muy bien que sean mujeres, 2 con trayectoria académica. Sería la tercera la que llegue,
está la ministra Yasmín, Está la ministra Piña y la ministra Piña, pero Yasmín Moza. Yasmín, no, se me es- escapó el apellido, que es la más reciente, viene llegando, por eso le ofrecemos disculpas. la porque- más reciente integrante Exactamente. del Poder Judicial. Aún están en franca minoría. Así de es. 11 ministros sería 3. apenas 3 mujeres, pero creo que en ese sentido una decisión positiva. Bueno, vamos a ver, y vamos a ver si el Senado limpia. Tú decías que con esto se sacará la espinita, vamos a ver, porque la espinita está Bueno, muy no, está enterrada. muy enterrada, ¿no? sí, sin duda, pero sí es la oportunidad para que el Senado haga un proceso limpio, ¿no? Para que no queden sospechas ni dudas, como fue el caso anterior, ni un proceso tan lastimado como el de la señora Piedra, sí. Entonces creo que eso sí. Bueno, en los próximos días le tendremos, por supuesto, el reporte de cómo se da la votación. Déjeme ir rápidamente y llamar su atención sobre lo que pasó esta tarde en la Ciudad de México, esta marcha de mujeres, Ni Una Más, una marcha para conmemorar a nivel mundial el Día de la Eliminación de la Violencia de Género, una marcha numerosa, que tuvo contingentes diversos de gente proveniendo de universidades, de contingentes de mujeres, de lucha de derechos de mujeres por la causa de la no violencia de género, una presencia policíaca dominada también por cuerpos femeninos, así lo había decidido el gobierno capitalino, una valla que fue acompañando los contingentes en distintos momentos para evitar infiltrados, para evitar grupos radicales. Lo cierto es que hubo grupos de mujeres con máscaras, con pasamontañas, etcétera, que actuaron con agresión o violencia contra algunos monumentos, algunas vallas, rompiendo y haciendo pintas. Lo cierto es que la mayor parte de la marcha estuvo caracterizada por grupos en paz, en calma, expresando sus causas. Esto es lo que esencialmente sucedió. Evidentemente hubo incidentes ahí, buena parte del mobiliario urbano destruido, hay que señalar, parabuses, bardas, etcétera. Déjeme presentarle este video que define, yo creo que la parte más tranquila de la marcha. Esa fue la mayor parte de la marcha. Hubo otros momentos de grupos y contingentes violentos que rompieron las vallas que rodearan los monumentos. Habían sido rodeados con plástico, fíjense. Decían, un Egapac ahí rodeando el monumento a Colón, o el de Cuauhtémoc, o también el hemiciclo. El hemiciclo acabó todo pintado y pintarrajeado. Y luego llegaron al Zócalo con estos mensajes ahí, prendieron algunas fogatas y algunas veladoras. Sí, como fue Día Internacional, vimos en otras ciudades de la región, de América Latina, también manifestaciones de mujeres, pero hubo algunas muy, digamos que tuvieron una lectura positiva, cuando menos a nivel de redes sociales, como la que hubo en Santiago, pero aquí en México nuevamente tuvimos expresiones de violencia lamentables. La verdad es que derribaron vallas, hicieron pintas otra vez en monumentos, el hemiciclo a Juárez, quedó pintarrajeado totalmente. Y bueno, y después de que iban pasando los contingentes, la policía, trabajadores del gobierno, exactamente, limpiar las barras, pero la verdad es que sí, lamentable, porque violencia en su mayor parte generada por mujeres. Hay una violencia larvada en toda América Latina y creo que se expresa de distinta manera en nuestros países. Y aquí, perdón, pero la nota es el salvajismo. Es el salvajismo de emprenderla contra el hemiciclo a Juárez, desnudar los monumentos que habían sido cubiertos con plástico para pintarrajearlos. Quisieron tomar por asalto el Teatro de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes. Ahí aparece un salvajismo independientemente del sexo de la persona que lo cometa. Ahora, debo decir, me pareció
bien la actuación de Claudia Sheinbaum. Es decir, poner a policías mujeres, no dar de garrotazos para que no pinten o no rompan un cristal. El cristal se repone. Sí. El homicidio a Juárez con agua ras y mucho trabajo se arregla. Pero si hay un muerto o una persona o una mujer muerta aquí, y si corre sangre, eso sería mucho peor, y creo que la jefa de gobierno lo evitó. Se actuó sensatamente, se logró que no entraran a Bellas Artes, y bueno, perdón, de los males el menor. Sí, creo que el problema es que sigue siendo la característica que hay. No sabemos si es el 5%, el 2%, porcentaje que sea, de los integrantes o las integrantes de estas marchas que vandalizan y que ya prácticamente se empieza a dar un estigma de que iban a hacerlo. Por eso fue que varios comercios, Cerraron. hoteles, cerraron o pusieron vallas para protegerse, porque sí. en alguna de las movilizaciones previas, pues todos los escaparates quedaron destrozados. Entonces, es lamentable porque, aunque en efecto es lo que genera la imagen, pues creo que el grueso de los asistentes, o en este caso de las asistentes, no actúa de esa manera. No, es cierto. Y como se aprecia en redes sociales para denunciar la violencia contra la mujer, no es necesario Usar actuar la violencia violentamente en contra, ni siquiera de los hombres, sino de símbolos como puede ser el Palacio de las Bellas Artes o el hemiciclo a Juárez. O sea, hay quien justifica, es que si no se hace esto, no hay visibilidad. Me parece que es un juicio totalmente Equivocado, sí, estoy de acuerdo. Y además este tema de el mensaje no captura la atención de todos si no hay esas expresiones de violencia, pues no es cierto. El mensaje es legítimo, es válido, es mundial. México sufre un sensible problema de violencia contra las mujeres. Sí. Creo que las expresiones pues, de estos grupos radicales no abonan, no contribuyen. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, regresamos enseguida. El presidente de la República estuvo este fin de semana en Guerrero y ahí hizo una declaración que pues ha provocado nuevamente controversia y polémica en torno al crimen de Ayotzinapa. Recuerda usted los 43 normalistas desaparecidos. Pues el presidente declaró ahí este fin de semana que pues ya no se podía considerar un crimen de Estado Ayotzinapa. Todo parece indicar, y hay elementos grabados y registro y todo, que pues Andrés Manuel López Obrador sostuvo durante años que Ayotzinapa era un crimen de Estado. Pues este fin de semana dijo que no, que ya no se podía considerar así y que pues ahora él no iba a permitir que ningún crimen de Estado quedara impune ni se ocultara la verdad. Horas después, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pues le corrigió la plana y le dijo que sí era un crimen de Estado y que en su opinión Ayotzinapa era un crimen de Estado y que pues ahora el presidente ya iba a evitar que esos permanecieran. Pero bueno, pues está otra vez este tema, parece que porque él forma ahora parte del Poder Ejecutivo, es decir, parte del Estado, pues ya no puede ser un crimen de Estado. Creo que estamos ante la concurrencia de disparates. O sea, el presidente de la República dice, ahora yo soy el presidente, por tanto no fue un crimen de Estado. ¿Qué está diciendo? El Estado soy yo. No, es una confesión de parte de que tenemos a un Luis XIV o un símil de Luis XIV, aunque, bueno, vive en un palacio, pero que su vida cotidiana sea austera. Pero sí, el Estado soy yo, es lo que está diciendo. Y luego, el encargado de encabezar las investigaciones que apenas están comenzando en este nuevo sexenio, dice, fue un crimen de Estado. Señor, usted no ha investigado todavía. ¿De dónde saca Alejandro Encinas que fue un crimen de Estado? Entonces, para corroborar su hipótesis, sí, no. Es una concurrencia de disparates. Porque parte de una preconcepción antes de iniciar la investigación. Sí. Ya tiene juicio y todavía no investiga. No puede. ¿No?
Sí, porque dijo que no iba a permitir él que hubiera un acto de injusticia, un acto autoritario. Contexto de la declaración del presidente, porque no quiso decirlo así de manera directa, quizá por eso vino esta corrección. Eso fue lo que yo vi. Que se corrija él, ¿no? Exactamente. Y por eso lo que quería decir era Encinas... lo de los tiempos, pero ya no habrá más un crimen de Estado. Es ayudarle mucho. Por Diciendo eso, el Estado pero no soy lo yo, digo, estoy al frente del Estado. Por tanto, tampoco el 68 fue un crimen de Estado. Y refirió el caso Ayotzinapa y el de un luchador social de Guerrero, Arnulfo Cerón, y esa fue su referencia. Pero bueno, sí, sin duda hubo muchas críticas a esta declaración, porque evidentemente se ha sostenido siempre que lo de Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado. Él lo sostuvo Sí, él durante mismo, todo él este mismo, tiempo, exacto. ¿no? Lo que el presidente quiso Ah, decir, eso, muy bien, sí. Alejandro Aguilar. No, Rubén. ¿verdad? No, Rubén digo Aguilar. Alejandro. Claro, Encinas, claro. ese era el Rubén Encinas. Alejandro Encinas ya después dijo el día de hoy, pues que en realidad no había querido decir lo que se interpretó, que seguía sosteniendo, no había cambiado su opinión de que había sido un crimen de Estado. Pero que lo que quiso decir pues, es que ya no habrá más de esos, que ahora las cosas son diferentes y que se va a investigar el pasado. Evidentemente la hipótesis con la cual uno pensaría que se va a investigar, pues es la que quienes encabecen las investigaciones desde donde se han sostenido. Sí hay un involucramiento de quienes entonces estaban en el servicio público. Vamos a ver incluso qué pasa con las Fuerzas Armadas, porque varios de ellos en aquel entonces quisieron implicar al ejército, Claro. ya sea por acción O por omisión. en los hechos. Nunca se pudo documentar del todo, pero siempre estuvo como espada de Damocles. A lo mejor los tienen en el cuartel ahí en el estado de Guerrero, no me acuerdo cuál es el número. Bueno, acuérdate que pedían ir al campo militar Sí, número claro. 1 y todas estas cosas, ¿no? Sí, entonces pareciera un tema que a veces se diluye, ya no aparece, hay muchos otros en la agenda, y se dan ocasiones como estas de la gira del presidente a Guerrero, donde reaparece. Creo que no va a ser fácil quitar de encima de la agenda nacional, de un renglón de la agenda nacional, Ayotzinapa. Pero déjame agregar ahí, lo que sí me parece criminal es que a los padres de las víctimas les siguen diciendo... Fue un crimen de Estado. Pues sí, y les siguen diciendo que les van a resolver el tema y que les van a tener... Ya pasaron 3 meses, ya se volvieron a reunir, no les tienen nada nuevo, porque pues no hay ninguna Se reactivó investigación. la Comisión de la Verdad. Pues hace sí, unos pero días, es ¿no? que lo que sí es criminal es crearles expectativas y esperanzas a estos padres diciendo que les van a encontrar a sus hijos. Ya te comprometes con que el resultado fue el Estado, fue ese Estado. Es decir, nunca fue el Estado, lo sabemos. Hubo policías involucrados, sin duda, pues los policías de Iguala que secuestran los autobuses, se los entregan a los de Cocula y después ya cada quien tiene sus hipótesis. Pero si porque hay unos policías involucrados Es el y metidos en los cuerpos policíacos es crimen de Estado, entonces el 95% de los delitos que se cometen en México son delitos de Estado, Sí. porque en todo está metido la policía o un juez o un ministerio público. Claro. Yo coincido contigo plenamente. Me parece muy grave afirmar esto. Y además por ahí se corrió la versión de que era de Estado porque no íbamos a saber nunca la verdad. Un crimen de Estado es aquel que cometen los aparatos del Estado, ¿no es cierto? Una decisión de Estado. Aquí, si el señor presidente municipal, aquel que sigue preso, por cierto, Abarca. ese, bueno, por el Y gobernador los de demás han Guerrero. salido libres, Leo. Todos los demás soltaron. han salido libres. No ¿Por se qué? puede. Porque fue el Estado, no fue el, ¿cómo se llama? El cepillo, no fue, fue el Sí, Estado. el ardillo, los ardillos y esos. En fin, yo creo que aquí sí se están metiendo en un problema muy delicado porque tarde o temprano van a tener que salir a explicar. Y Alejandro Encinas, ¿qué va a decir? Me preocupa mucho que vayan a llegar a las mismas conclusiones que llegó la investigación de Murillo. De Murillo, sí. Pareciera que este tipo de investigaciones tiene una recurrencia. ¿Te acuerdas de Colosio? Sí, claro. 3 fiscales. Empezaron con una hipótesis, luego aquella del fiscal Montes, de la acción concertada, Claro. y el clavadista. El clavadista, Y el claro. asesino solitario. El asesino solitario. El tema de Otón, al que tuvieron preso y luego tuvieron Otón que liberar Cortés, sí. por falta De de pruebas. Y al final, pues regresaron al principio. Fue un asesino solitario. No encontramos evidencia de ninguna Y otra así se cosa. quedó por años, ¿no es Sí, cierto? y hasta ahora no ha habido evidencia de ninguna otra cosa.
creo que al paso de los años, eventualmente, con todas las dudas y las sospechas que pueda haber, en el caso de Ayotzinapa se va a llegar a la conclusión inicial. ¿Fue una confusión o fue una agresión entre cárteles y de organizaciones? un grupo del crimen organizado? Tal vez esa sea la conclusión definitiva. Sí, un acto deliberado, sí, porque te decía, se reactivó la Comisión de la Verdad después de que el presidente se reunió con los padres de las víctimas y se decía que incluso el fiscal Gertz decía que se iba a retomar la investigación desde cero y luego ya dijeron, no desde cero, sino que van a reconstruir, a retomar partes de la investigación en donde había dudas, pero bueno, evidentemente ahí el riesgo sería, o no el riesgo, sino la probabilidad es que se llegue a la misma conclusión que ya se tenía antes. Otro disparate, dicho con respeto y con objetividad. Y vamos a empezar de cero. Eso implicaba liberar a todos. Bueno, ya casi lo han logrado. La mitad casi lo han ¿no? logrado. Y a los asesinos material, que se volvió el famoso Cepillo claro. a integrar como jefe de un cártel en Guerrero. Es decir, todas esas cosas se están haciendo. ¿Por qué? Porque quieren llegar a confirmar una hipótesis que ellos mismos vendieron de que fue el Estado en acción concertada, etcétera, etcétera. A ver qué va a pasar cuando sueltan a Barca. Muy grave, me parece, y muy mal que el subsecretario Encinas inicie la investigación con la sentencia determinada, ¿no? Pues entonces ya para qué investiga. Bueno, se nos termina el tiempo, nos vamos, le agradecemos muchísimo la generosidad de su atención. Señor Iriart, gracias por estar aquí. Don Víctor Piz, don Enrique Quintana, muchas gracias y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se vaya, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg. Buenas noches.